Como decíamos previamente, si conocíamos el valor de pH y conocemos las constantes, ya a través de nuestro método de las ecuaciones previas podemos encontrar, ¿verdad? Aquí teníamos nuestra ecuación previa que decíamos, por ejemplo, para este caso, si conocemos las constantes y conocemos la concentración de hidrógeno, alfa está definido y implícitamente las especies en juego también están definidas porque simplemente hay que multiplicar por la concentración analítica. Bueno, hay que hacerlo. Manos a la obra. El ejemplo 6.7 nos da los valores de las constantes. Ahí está, K1, K2 y K3. El ácido es un ácido fosfórico donde nos da el valor de pH igual a 3. Bueno, hemos visto que todos tienen el mismo denominador. Entonces podemos calcular al denominador, llamémosle D. Ahí está. Este es nuestro denominador. Y ya teniendo ese valor de denominador, vamos a reemplazar en cada una de las ecuaciones. Ahí está. Alfa 0 va a ser el valor de la concentración del H3PO4 sobre la concentración analítica, o bien esto que teníamos al cubo, ¿se acuerdan? Con respecto al denominador. Ahí está el valor de alfa 0. En el primer término era K1 por la concentración de iones hidrógeno al cuadrado. En la siguiente K1 por K2 por la concentración de iones hidrógeno sin el valor, ¿no ve? Y alfa 3 podríamos calcular siempre y cuando, hemos dicho, ¿no? Sabemos alfa 0, alfa 1, alfa 2, todos sumados dan 1. Listo. Como ya tenemos el denominador calculado, reemplazamos en cada uno de ellos y tenemos los distintos alfas. Alfa 0, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y al tener eso, hemos dicho, si multiplicamos los distintos alfas por la concentración analítica, ya tenemos todas las especies. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Multiplicamos. Y al multiplicar ya tenemos las concentraciones de cada una de las especies en juego. ¿Sí? Implícitamente, cuando hemos calculado el valor de alfa, que es nuestro grado de disociación, ¿no? Eso implica que, por ejemplo, el alfa 0 da el valor de 0.08, alfa 1, 0.92, es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Hay un 91% más de esta especie, un 8% de H3PO4. Fíjense el porcentaje, 0.00687, fíjense que es a lo menos 5. Y esto es súper hiper pequeño, ¿verdad? 3.3 por 10 a la menos 12%. Eso es una nada. ¿Qué nos lleva a pensar que cuando tenemos ácido fosfórico, nuestro mayor componente es este, ¿verdad? Vamos a tener muy poco de este y prácticamente una nada de iones fosfato. Muy poco también de lo que queda al principio, apenas un 8%. ¿Sí? Genial, ¿verdad? Es muy sencillo, es muy rápido. Simplemente conociendo el pH y conociendo las constantes, están definidas cada una de las especies. Podríamos extrapolar este conocimiento para lo que hemos aprendido. Imagínense un ácido acético, solo tenía un nitrógeno por donar. Entonces podríamos hacerlo. Aplicamos nuestra ecuación, alfa 0, y para este caso se nos da la concentración de ácido acético y simplemente nos da el valor de concentración ahora de iones hidrógeno, que puede ser también el pH, y nos da el valor de K. Alfa 0, hemos dicho no pierde ningún hidrógeno, o sea, ahí está nuestra ecuación con la constante. Ha perdido un hidrógeno, entonces obviamente ya no hay más hidrógenos acá. Y ahí tenemos nuestro denominador, es el mismo denominador. Y cuando miramos, alfa 0 sería 94%. Y el alfa 1 sería cerca del 5%. Entonces ahí podemos calcular de igual forma, ¿no? Lo que llama la atención es lo que dice el autor acá, y es que dice, esta solución probablemente podría moverse el pH y podríamos mirar qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué pasa si se podría aumentar el pH, ¿no? Imaginemos un pH igual a 5.
Eso es lo que nos está sugiriendo. O sea, el ejercicio acabó básicamente acá, ¿verdad? ¿No? Pero solo para ver si nos sirven estas fórmulas para cuando el pH es modificado. Entonces, al ser modificado un pH, deberíamos calcular de otra forma. ¿Y qué ocurre? Fíjense qué ha pasado con la distribución. Si antes, en el anterior caso, simplemente el ácido acético tal como lo teníamos crudo, sin nada de aumentos, es una relación del 94% al 6%, ¿verdad? Acá en alfas. 0,94, 5,9, redondeando 6, ¿verdad? Ya. Bajo ese criterio, si miramos cuando el pH es modificado, ¿qué ha ocurrido? Fíjense que alfa ha cambiado al 35%, el alfa 0 y el alfa 1, 65. Entonces ha aumentado la concentración de iones acetato, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Porque hemos aumentado la concentración de iones hidronio, ¿no? Y al aumentar la concentración de iones hidronio, obviamente se desplaza hacia la izquierda el equilibrio y se van a formar más, obviamente va a aumentar más acetato y se va a modificar los valores de ácido acético, ¿no? Entonces, genial. Este método de cálculo nos permite realizar estimaciones rápidas, simplemente con la lectura del pH, ¿no? Tenemos el pH, tenemos las constantes y podemos calcular directamente. Miremos otro ejemplo para que sigamos viendo la aplicación de esto. Por ejemplo, tenemos el ácido succínico. Fíjense que tiene dos constantes. Y ahora el pH es un valor de 6, ¿no? Entonces tenemos la concentración, tenemos el pH y tenemos las constantes. Tenemos toda la información para hallar, obviamente, los alfas. Y con ello hallar las especies de cada uno de ellos. Sencillo, la clásica, expresamos cada alfa, tenemos el mismo denominador, llamamos al denominador D, calculamos el denominador y podemos hacer para cada uno de ellos, hallamos los alfas. Fíjense que aquí la segunda disociación es cerca del 69%, 30% y una nada, ¿verdad? Aquí, muy pequeño. Listo, con todo eso podemos ver cuáles son las concentraciones, porque hemos dicho, ¿no? Las concentraciones de cada especie podemos multiplicar el alfa por la concentración analítica. Listo, se ha cerrado, no hay mucho por donde más calcular. El autor indica que el pH para una solución 1 por 10 a menos 3 es alrededor de 4. Y si nos han dado en el ejercicio un valor de pH 6, es que algo ha ocurrido. Probablemente se adiciona alguna base, porque no podríamos encontrar bajo esas condiciones de 1.10 a la menos 3, encontrar un pH tan básico, ¿no? Porque debería tener alrededor de 3.7, ¿no? Solo ese es algo remarcable, no es algo que no es algo que nos debamos preocupar, ¿no? Matemáticamente y en concepto lo hemos resuelto, ¿no? Pero entendiendo desde el punto de vista qué está ocurriendo en la solución, vemos que probablemente se aumenta algún tipo de base, ¿no? Para modificar el equilibrio de tal forma de llegar hasta un pH igual a 6, ¿sí? Bueno, hasta este punto ya hemos aprendido mucho con respecto a estos ácidos que tienen 2, 3, hasta 4 protones para donar. Lo mismo podríamos pensar con las bases. Las bases podrían capturar protones y podrían capturar distintos, ¿no? Entonces, lo que básicamente ocurre es lo mismo. Todo lo que hemos hecho hace un momento, podemos aplicarlo. Entonces, obviamente las bases generan un ácido conjugado y vamos a utilizar los mismos criterios que hemos aprendido hace un momento, ¿no? Con los respectivos cálculos. Veamos ejemplos. El ejemplo 6.10, por ejemplo. Nos dice ahora que calculemos una concentración, bueno, una solución de fosfato, ¿no? Una concentración de fosfato
Y nos dan los valores de K1, K2 y K3, ¿no? Para el ácido fosfórico. Entonces no debemos olvidar algo, ¿no? Lo primero que debemos pensar es que si nos están dando el valor de K1, es de su primera, perdón, es de su primera disociación ácida. Ojo, de la primera disociación ácida. Pero ese llega a ser, cuando miramos desde acá, este era el proceso, ¿no? Ácido fosfórico nos generaba H2PO4. Entonces, es prácticamente inverso. Si así, aquí era la primera disociación ácida, es la última disociación básica, desde el punto de vista ya viendo de una base. ¿Por qué? Porque vamos a tener al fosfato y la primera disociación básica va a generar esta especie. Y esta especie se ha generado recién en la última disociación, ¿verdad? Entonces, los valores de Kb siempre van a ser igual al valor de Kb doble. No olvidemos que Ka por Kb nos da Kb doble. Kb1 siempre se va a tratar del último valor de K3. ¿Por qué? Porque es donde se ha formado el ion fosfato. Kb2, como está al medio, es implícitamente a K2. Pero Kb3 va a ser con respecto a Ka1, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que volcar nuestra mente, ¿no? En el sentido de que nuestra primera disociación ácida es la última disociación básica. Y la última disociación ácida es la primera disociación básica, ¿sí? Tal vez un poco complejo por ahora, pero se van a ir acostumbrando, ¿no? Es desde el punto de vista básico. Entonces, como ya tenemos los valores de K1, K2 y K3, podemos hallar Kb1, Kb2 y Kb3. Y como ya tenemos aquello, como hemos aprendido previamente, podemos hallar nuestra primera intención. En nuestra primera intención, la vieja y confiable, la raíz cuadrada de Kb1 por Cb. Hacemos eso y al resolver el Kb1 por Cb, tenemos nuestro valor y como siempre debemos comprobar si esto es menor al 5% de Cb. Cuando fijamos 10 a la menos 3 no es menor que 10 a la menos 5, no. Entonces, por tanto, la concentración de iones oxidrilo, usamos la ecuación cuadrática. Al usar la ecuación cuadrática, debemos otra vez verificar si es correcta nuestras suposiciones. En nuestras suposiciones dice que Kb2 debe ser menor al 5% y la del agua debe ser menor al 5%. La concentración de iones de nitrógeno debe ser 5% menor a la del OH. Comprobamos, menos 7 es menor que menos 5 y menos 11 es menor que menos 5. Ya que está correctamente, entonces se cierra ahí el ejercicio. Sin embargo, solo para ver qué ocurre con la concentración de el resto de los componentes, podríamos hacer una suposición. Y es que una verificación más que una suposición, ¿no? Podríamos pensar que el aporte de los iones OH de la tercera disociación es despreciable, ¿no? Y ojo que cuando hemos aprendido en los sistemas ácidos decíamos, ¿no? La tercera disociación, la concentración de iones de nitrógeno era despreciable, ¿no? Cuando el valor de K1 era bastante grande. Entonces, podríamos pensar lo mismo. ¿Qué ocurre con respecto a ver cuánto es la concentración de OH en la tercera disociación, ¿no? Entonces, debería representar básicamente la concentración de H3PO4 en el equilibrio. Y eso es lo que vamos a mirar, cuánto es la concentración, ¿no? Tenemos esta concentración de OH que es la de el equilibrio, ¿no? Tenemos Kb2, Kb3, hemos multiplicado, nuestro artilugio clásico de multiplicar. Tenemos ahí el valor y pensaríamos que esto sea menor al 5%. Y lo es, ¿verdad? Cuando comprobamos aquello, fíjense, menos 16 a la menos 5. Entonces, ya que es bastante pequeño, todas nuestras suposiciones serán correctas. Y entonces es bastante pequeño el soporte, ¿no? Entonces podemos calcular el resto de las concentraciones. La del fosfato va a ser lo que teníamos al inicio, menos la concentración de OH. La del H2PO4 es igual a la del OH, al igual que hemos aprendido en los ácidos de la primera disociación. En esto hemos aprendido igual de la segunda disociación, simplemente debe ser el valor de Kb2. Esto
Ya hemos visto hace un momento el cálculo que hemos hecho. Y tenemos la concentración de hidróneo y simplemente hay que sacarle pH menos logaritmo de la concentración de hidróneo, que es un valor de 10.98. Ahí se cierra nuestro, perdón, se cierra ahí el ejercicio. Veamos otro, donde está el ejemplo 6.11. Y ahora la sal es sulfuro de sodio. La sal de sulfuro de sodio nos dan los valores de K1, K2. Ya sabemos que siempre que nos dan los valores de K1, K2, miramos de forma inversa, ¿no? El valor de K1 significa el valor de KB2 cuando vayamos a hacer la relación. No olvidar que KB1 va a ser KW sobre K2 y KB2 va a ser KW sobre K1. Entonces ya tenemos jugada clásica, calculamos la concentración de oxidrilo como la raíz cuadrada de KB1 por CB. Ahí lo tenemos. Y hacemos nuestra verificación de siempre. La concentración de OH es menor al 5% de la de CB. Si no funciona, ya sabemos qué tenemos que hacer. Debemos ir a la ecuación cuadrática, ¿no? Y en la ecuación cuadrática, obviamente, tenemos ahí los valores, ¿no? De la concentración de OH. Miramos las verificaciones. 10 a la menos 7 es menor que 10 a la menos 13. 10 a la menos 13 es menor que 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, se cierra el business simplemente para poder calcular el valor de pH. Ahí lo tenemos, menos logaritmo. Esto igual ya hemos aprendido. Sulfuro debe ser CB menos la del OH total. Esta es igual directamente la primera disociación. Es esta. Esto hemos aprendido. De la segunda es KB2. Y ahí está. No llega a ser un problema, ¿no? Creo que con esto no existe ninguna susceptibilidad para hacer los cálculos. Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo 6.12 nos pide igual calcular el valor de pH. Nos da el valor de 10 a la menos 13, perdón, 10 a la menos 3 molar de carbonato de sodio. Nos da los valores de K1 y K2. Como siempre, sabemos que para hallar los valores de KB1 es KW sobre K2 y KB2, para hallar el valor de KB2, debe ser igual a KW sobre K1. ¿Sí? Muy bien. Esto de memoria, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Si por cada mol se generan 2 moles de óxido de sodio y 1 mol de carbonato. Entonces ya tenemos los moles de iones carbonato de arranque, que es básicamente el mismo. Entonces los iones carbonato están generando iones carbonato ácido y los carbonatos ácidos están formando los iones, está formando el ácido carbónico y en ambos casos se generan los iones oxidrilo. Por eso siempre usamos KB1 y KB2, ¿sí? Solo para repasar. Bueno, ya sabemos qué hacer, siempre misma jugada calcada, ¿no? La raíz cuadrada de KB1 por CB. Verificamos, si la verificación no funciona, vamos a la ecuación cuadrática. Fíjense que esto es bastante mecánico, ¿no? Si no funciona la primera intención, nos vamos a la segunda intención. Previa verificación. Hacemos la verificación del resultado y vemos que en la verificación del resultado funciona, ¿no? 10 a la menos 8, menor a 10 a la menos 5, menos 11 a la menos 5. ¿Sí? No hay mucho donde perderse. Hacemos la última expresión, nada de CB menos OH, que es la concentración de lo que queda. Ahí está, esto es la primera disociación. La segunda es igual directamente al valor de KB2. Esto es hallado de lo que hemos hallado aquí, ¿verdad? Ahí está. Y el pH con este valor que hemos hallado acá, calculamos, ¿no? Es clásico, han visto, no hay donde estresarse. Y nos hemos movido de esa forma. Ahora, podemos seguir avanzando en el sentido de ¿qué ocurre con las sales, no? Si tenemos esta sal, si bien tenemos al ácido carbónico, al ácido fosfórico, obviamente esas van a tener sus sales, ¿no? Que puede ser el carbonato ácido o el fosfato ácido, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense en el caso de algunas sales que pueden comportarse como anfóteros. Ya hemos mencionado este concepto de anfótero, ¿verdad? Anfótero es aquel que puede o bien capturar protones
como es este caso, o bien puede ceder protones, ¿no? Entonces, veamos perdón, en el primero cede, ¿no? En el segundo captura. Entonces, veamos este caso. Fíjense que el valor de este proceso tiene un valor de K2, 10 a la menos 8, y un valor de KB3, 9.1 por 10 a la menos 13, ¿no? Entonces, en el primero, como decíamos, ha cedido su protón y en el siguiente ha capturado un protón. Entonces, ¿qué ocurre con estas sales que pueden trabajar de esa forma? Esa sería nuestra interrogante. Cuando nos fijamos, el valor de K2, acá, 10 a la menos 8 comparado con 10 a la menos 13, es mucho más grande, ¿verdad? Menos 8 que menos 13. Entonces podríamos decir el valor de K2 es 10 a la menos 5 veces el valor de KB3. Entonces, ¿qué debería ser la concentración de iones de hidrógeno? La concentración de iones de hidrógeno total debería ser lo que tenemos en el agua más los que vienen de la primera disociación menos lo que se consume a través de esto, ¿no? Y podríamos utilizar las ecuaciones de equilibrio para cada uno de estos del balance. Podríamos despejar como siempre la concentración de iones de hidrógeno y mirar qué es lo que está ocurriendo con esto. Al hacer aquello, vamos a encontrar algo interesante. Y es que tendríamos este tipo de ecuación. Para una ecuación genérica, ya vamos a dejar de lado el ácido, el fosfato diácido, HA a la menos, fíjense que es a la menos, tendríamos esta ecuación. Siempre y cuando que el ácido sea, por ejemplo, H2A, genera HA-2 y el H2 a la menos 1. Sin embargo, fíjense que esta expresión está en función de HA a la menos 1, ¿no? O sea, HA negativo. Fíjense que estos valores son conocidos. K1, KB conocido, K2 también conocido. Entonces, podríamos calcular la concentración de hidrógeno si conociéramos HA a la menos 1. Pero, eso nos deja pensar, ¿podemos medir el HA a menos 1? Si partimos del balance de masa, que tenemos la concentración de la sal, va a ser lo que tenemos ahí, lo que se está formando de H2A y lo que está perdiendo A la menos 2. Si partimos de ese balance de masa, y sabemos que K2 y KB1 son pequeños, además que la solución no es muy diluida, entonces esa sal, simplemente la sumatoria de esto, si vemos que sea menor al 5% de esto, ¿qué va a ocurrir? Que el que va a dominar va a ser esta sal, ¿no? Entonces, como esta es la sal que nos interesa, va a ser simplemente a la concentración de la sal, ¿sí? Pero bajo estas condiciones, ¿no? Que la solución no sea muy diluida y pensar que K2 y KB1 son pequeños. Entonces, fíjense que aquí tenemos una expresión para el cálculo de iones de hidrógeno cuando tenemos K1 y K2 para una sal del tipo, como decíamos, anfotérico, ¿no? O sea, que puede donar o puede capturar protones. Podríamos incluso aún simplificar más, pensando que la concentración de sal, como en este caso que tenemos acá, multiplicada por K1, K2, fuera mucho más pequeña. Perdón, que K1 por KB fuera mucho más pequeño que el 5% de esta multiplicación, o de que K1 fuera mucho más pequeño que el 5% de CA. Y fíjense, ¿qué ocurre? Que simplemente va a ser la concentración de este hidrógeno, va a ser la multiplicación de K1 por K2. Obviamente, si la sal viene de HA-2, H3 debe ser K2, K3, ¿no? Solo hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué nos refleja esto? Esto de aquí, fíjense, la concentración de hidrógeno simplemente es la multiplicación de dos constantes. No depende de quién, de la concentración de la sal, ¿no? Entonces, al fijarnos esto, podríamos decir que bajo algunas condiciones, la concentración de la sal no es importante conocerla, simplemente es importante conocer las constantes. El pH entonces se vuelve independiente de la concentración de la sal,
Como hemos dicho, no dependería de la concentración y por lo tanto este valor multiplicado por este tendríamos el valor de pH y nos podría servir como soluciones para calibrar pHímetros, ¿no? Porque sabemos cuánto vale esto, cuánto vale este y simplemente sabríamos exactamente cuál es el valor de pH y esto podríamos utilizar para hacer la calibración de pHímetros. Sin embargo, tiene un defecto y es que no actúan como tampones, ¿no? Como soluciones buffer. No podemos utilizarlos para un tratamiento de una solución buffer, pero sí nos puede servir para poder estimar correctamente el valor de pH para una solución, ¿no? En el sentido de que si queremos diseñar una solución con un cierto valor de pH, simplemente miraríamos las tablas, miraríamos cuánto vale K1, K2, perdón, miraríamos cuánto valen las constantes de acidez y ya tendríamos directamente la concentración de iones hidróneo. Y si tenemos la concentración de iones hidróneo, implícitamente tenemos el pH. Es lo que sí hemos estado aprendiendo constantemente durante este curso. ¿Sí? Entonces vamos a ver en el siguiente video la aplicación de estas ecuaciones, ¿no? Cómo funciona, cómo podemos reemplazar, cómo podemos muchas veces usar este criterio, mirar si es que esto funciona y simplemente utilizar estas fórmulas reducidas. En el caso de que no funcione nuestra suposición, vamos a tener que ir hasta este punto, siempre y cuando pensando que la concentración de la sal es muy cercana a la de la concentración que tenemos acá, ¿verdad? Entonces no se pierdan el siguiente video, que vamos a continuar con la aplicación de estas dos ecuaciones, ¿no? Sigamos entonces en la siguiente producción.